Grabando. Bienvenidos al cuarto capítulo de Mediápolis, una semana que ha pasado en que no estamos hibernando todavía, pero tenemos nuevo ministro de Salud, ministro y Andrea Sócrates se nos desapareció, pero ya va a volver a conectarse. Oye, tenemos un nuevo ministro de Salud que ha agradecido bastante a la prensa, no sé si se han fijado en sus balances, Sí. a diferencia de su antecesor, lo primero que hace es agradecer al cuerpo de salud y a la prensa, en segundo lugar. Oye, en un ratito más vamos a estar conversando con la editora cooperativa, con Paula Molina, vamos a hablar de podcast, vamos a hablar también, vamos a partir, eso sí, también con el indicador de Reuters, del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, donde hay varios datos interesantes de cómo nos estamos acercando a las noticias. Hay una preeminencia, obviamente, de redes sociales por sobre la televisión. Tenemos además ahí un par de gráficos para compartir. Lucho quería partir, después de la cerveza de rigor, analizando un par de datos. Pero yo por lo que tengo, que por primera vez los medios online le ganan a la televisión como medio más frecuente para informarse. Las redes sociales superan a la televisión por primera vez. Y Instagram también se pega un salto de 8 puntos, como manera de, ya no solo de entretención, sino que de información. De información. Lo encuentro súper interesante. Ese estudio es súper recomendable mirarlo con mucho detalle porque es un estudio muy grande que cubre sobre muchos temas y además en muchos países. Una de las conclusiones principales es que dice que a propósito del coronavirus, los medios nunca habían sido más consumidos, pero al mismo tiempo nunca habían sido más vulnerables a propósito de la crisis de los ingresos. Anotan que ha aumentado mucho el consumo de televisión, que también lo hemos visto aquí en Chile. También que el aumento de consumo online. Dice que hay una búsqueda de medios más confiables en el contexto de coronavirus. También obviamente notan una disminución importante de los medios impresos, que ya prácticamente están desapareciendo ahora con el tema de las cuarentenas. También dice, bueno, la crisis tiene que ver, por supuesto, con una cantidad importante de medios que se cierran, una cantidad gigantesca de periodistas despedidos, y también abordan mucho el tema de la crisis de credibilidad. De la confianza, claro. La confianza en los medios. Hong Kong, Chile y el Reino Unido salen como los países con más desconfianza, que se vuelven más desconfiados. O sea, donde ha caído más fuerte la confianza de los medios a propósito del estallido. Claro. Ellos en algunos países hicieron algunas mediciones posteriores al tema de coronavirus, así que esto en el caso de Chile no refleja ese cambio. También interesante, hablan de que los medios están expandiendo a nivel internacional los formatos, el tema de los newsletters, los podcasts, y lo que hablan más importante es el tema de los medios pagados, de que está creciendo, pero muy ligeramente. Un 9% para consumir noticias online, poco. Y con mucha diferencia en muchos países, en el fondo. En Chile todavía es muy pequeñito. Pero lo otro importante, que es como crítico para los medios que están entrando ahí, que ven eso como una tabla de salvación, es el tema de que como dicen los gringos, como winner takes all, digamos, de que el ganador se lleva todo. En el caso de Estados Unidos, el New York Times, que se lleva la gran cantidad de los ingresos del pagado. Entonces, como que la gente es muy selectiva respecto a los medios que recibe. Eso es a nivel principal de los resultados. Sí, yo creo que hay como cosas bien interesantes en el sentido de que al final la gente, esto te muestra también un poco, las respuestas te muestran un poco que la gente es bien contradictoria cuando le toca consumir o cuando le toca responder una encuesta, porque si vemos que la fuente de información más importante son las redes sociales, pero al mismo tiempo son las menos confiables, porque cuando les preguntan a la gente en qué fuentes confía más, las redes sociales ocupan una posición ya más posterior. Entonces igual es interesante cómo la gente en realidad se está informando, no necesariamente en plataformas con las que siente confianza, ¿cachai? Ya perdió la confianza en los medios de comunicación,
pero al mismo tiempo se sigue informando en plataformas donde no confía. Y básicamente es porque ahí se encuentra con las noticias, más que las busca. O sea, en Facebook, y eso está estudiado, la gente no va a buscar noticias, se encuentra con noticias. ¿Cachai? Entonces, también ahí, ¿y con qué tipo de noticias te encontráis? Bueno, está con todo lo que nosotros sabemos. Entonces, es bien interesante eso. Yo creo que ahí va a haber vamos a tener una ciudadanía o una opinión pública bien compleja, ¿cachai? Porque en el fondo su manera de informarse es la no tradicional, y no estoy diciendo que la tradicional haya sido la mejor de todas, ¿eh? O sea, esto obviando el cuestionamiento que uno puede tener de los medios, que también finalmente en menor escala tenían cosas bien parecidas a las redes sociales. Siempre inclinándose sobre un lado, informando según los criterios de esa audiencia pequeña, que era, por ejemplo, la de los diarios. La televisión, por supuesto, un escenario mucho más masivo, pero yo creo que es interesante cómo esta audiencia se va a ir moldeando en plataformas en las que en realidad básicamente confía poco, pero es lo que hay para ellas, ¿cachai? Oye, Lo mismo que estos estudios que son complementarios al estudio de Reuters, que dicen que la gente, incluso a pesar de que no creen alguna noticia, la publica igual, porque en el fondo siente la necesidad de ser recogido o de no ir contra la corriente, ¿cachai? Es como la cadena WhatsApp de ayer, de la Hibernación, que a todos nos Claro, llegó por diferentes lados. Es un buen... exactamente, ¿cachai? como- Entonces yo creo que eso es súper interesante. Pero bueno, comentémoslo, yo no quiero estar hablando ¿no? todo lo que me pareció, porque es demasiado grande, es que es demasiado grande la cuestión, tiene demasiadas patas entretenidas, ¿cachai? Entonces, Después de la entrevista podemos No, cerrar con esto. Miguel, dale. también, también con la Paula lo podemos comentar porque hay Cooperativa Sale, como es uno de los medios que da más confianza con Bio Bio y con CNN. Lo podemos comentar en el detalle con ella, pero antes quedarnos en qué les parece el tema del 9% que paga por consumir noticias online, que es bien en general, porque eso es bien distinto los números en Chile versus en otros países. Sí. Yo primero que nada no lo creo ese número, me parece incluso alto. ¿Te parece alto? Sí. O sea, Yo lo creo que que por noticias online creo que la gente paga relativamente poco, son las Sí. empresas principalmente se suscriben, pero la gente tiene, me parece, por lo que veo o en mi experiencia, tiene baja. Pero ¿no crees que con estos golpes, por suscripción. ejemplo, lo de Zipper, que pasó, o interferencia, bueno, o sea, Miguel tiene, yo creo Tiene que mucho tú más tienes datos, de Miguel. Sí. interferencia, ¿o no? Cuando se pegan estos golpes, ¿produce también que la gente se suscriba? Sí, pues, hay una correlación directa. Cada vez que hay un golpe periodístico, aumenta la tasa como la hora punta de gente que se suscribe o que da plata. Y el proceso es lento, no es como en otras cosas que tú estás acostumbrado por defecto a pagar una cosa mensualmente y llega y lo hace. Al diario.es, por ejemplo, de España le tomó 7 años más o menos llegar a los 40.000 suscriptores, ¿ya? Entonces es un proceso lento, pero es un proceso que es parte de sembrar. en una población de 40 millones de habitantes. Po. Y si yo No, te digo que evidentemente, así, no, pero evidentemente es más difícil en un país donde tu PIB es mucho más bajo, donde tu audiencia, tu escalabilidad es menor. o sea, mira, todos jugamos una cancha difícil, cada uno tiene una cancha distinta, pero es difícil igual. Porque también te puedo decir, bueno, en España hay más medios, por lo tanto está más tribalizado, georizado la posibilidad de que alguien te done, ¿cachai? Cada uno vive de acuerdo al contexto que tiene. Los venezolanos, por ejemplo, están en una crisis terrible, los peruanos en otro minuto también en periodismo, y sin embargo, el país que en general está mejor de la región a nivel como de base tecnológica y tal, es el país que tiene menos innovación periodística, que tiene menos periodistas atreviéndose a hacer sus propios medios, y eso habla también precisamente de la clásica cosa del chileno de no, es que no se va a poderse. Entonces yo creo que también es una cuestión de actitud que hay que cambiar. Ya, pero si yo no tengo ningún medio para que se suscriban conmigo, simplemente estoy diciendo que hay situaciones objetivas que hacen más compleja la situación. Yo no estoy diciendo que no se pueda ni nada, pero evidentemente en un país con menos habitantes
y en un país con un PIB más bajo y que no está acostumbrado a la suscripción en general, piensa que la que pasa en su mejor momento, cuando eran los 90 y era un hit, la que pasa no llegó a tener más de 12.000 suscriptores, 15.000 suscriptores. Y era la revista, en ese momento, en los 90, era como la revista top del momento. O sea, no hay cultura de suscripción en Chile y me parece increíble que más gente se suscriba a CIPER, Hay pero yo no sé. 60.000 socios de Greenpeace. Hay 420.000 socios de Hogar de Cristo. Tú me puedes decir, oye, es que son obras sociales. Sí, pero es que hacen la pega, pues, Andrés. ¿Sí? En esto no es solamente dejarlo como alguien irá a dar dinero, no, pues hay que hacer un trabajo al respecto. No, por supuesto, sí, eso no te lo estoy cuestionando, estoy diciendo simplemente que el escenario es más complejo. O sea, porque en el fondo, como para todos los medios, la escalabilidad es demasiado importante en todo lo que significa desde acceso a la publicidad hasta tener suscriptores. Depende, porque si yo tengo un medio pequeño de 10 personas, yo no necesito 50.000 suscriptores, pues. No, pero igual necesita escalabilidad. ¿Qué sería escalabilidad entonces? Tener la suficiente gente para escalar, para pagar esas personas. Ya, pues no necesito sin más de 50.000, con 10.000 estoy. Oye, y hablando al tema de la confianza, ¿qué podríamos, ¿no es cierto?, apuntar como a este aumento de la desconfianza en los medios? O sea, es un 54% que 3 medios chilenos tengan, yo encuentro que es poco finalmente igual tener un 54%. Bajo, sí, Acá, Oye, ojo que el estudio también dice, y algo que yo encuentro súper importante, los políticos también como fuente de desinformación. Yo creo que cuando hablamos de la decaída que están las instituciones en Chile, por ejemplo, vemos que los medios, los políticos, es bastante la encuesta es bastante lógica en relación a otras encuestas que se han hecho en Chile del deterioro de las instituciones, que yo creo que eso es súper importante claro. también. Y ahí mientras esperamos, mientras esperamos a la Paula que viene entrando, aquí viene sumándose Paula. ay, ahí está la Paula. El mejor fondo el de la Paula. El- Está conectando el audio, Paula. Ya la aceptamos al tiro. Aceptamos al tiro mientras se está poniendo los audífonos. Ahí estamos. Está sin ¿Cómo audio. está Paula? Está sin Está sin audio. audio. No te escucho. Espérate. Acá, solicita. Ya. Ahí sí. No. Ahí Parece que en un rato la escuchamos. ¿Me Ahí escuchan? sí. Ahí Ahora sí. sí. Sí, perfecto. Ok, hola. ¿Cómo estás, Paula? Wow, bien. Qué bueno ver gente que eventualmente me encontraría accidentalmente, no sé, en el pasillo de la radio, en algún lugar, y ahora que uno no se encuentra con nadie por casualidad, es como, wow, caras nuevas. Muy bueno verlas. Obviamente. Oye, gracias Paula por sumarte a esta conversa que partimos hace 4, este es nuestro 4º capítulo de Mediápolis, después de un largo tiempo de paréntesis, y encontramos, bueno, además justo estábamos conversando antes de que entraras del reporte digital de medios de Reuters, donde Cooperativa, la radio que tú editas y donde también queremos conversar de la plataforma podcast que tú fundaste el año pasado, fines del año pasado. Queremos justamente también conocer tu opinión, tu impresión de Cooperativa con es el medio que menos desconfianza genera, que es un indicador súper bueno para ustedes. ¿Cómo lo han tomado ustedes? Con muchísima alegría, o sea, yo personalmente tomo estas cosas casi con temor, porque me parece, ¿no? Como te asusta, te da un montón de orgullo, te da como la sensación de que estás haciendo las cosas bien. En el caso Cooperativa, va más allá de lo que haga yo o hagamos otras personas, tiene que ver con una historia también. Sí. Entonces, tú te sientes, yo siempre me he sentido muy heredera de esa historia, muy responsable de esa historia, y muy orgullosa de lo que marcó el Digital News Report. La verdad es que es espectacular, es una señal súper de alerta para todos que la desconfianza sea tan alta en los medios. Sí. Eso es lo primero. Y yo creo que no funciona, y ustedes también lo deben saber, no funciona que o a un medio le vaya bien, o que un medio, o 2 o 3, porque también está CNN, BioBio. Sí, ahí estoy compartiendo el gráfico. Ahí está. Está BioBio, está CNN,
después está EMOL, está Chilevisión, digamos, hay varios otros medios, pero lo que tú quieres es que todos esos medios tengan altos niveles de confianza y disminuya la desconfianza, porque yo creo que tienes que tener un sistema de medios, ¿no es cierto? Tenemos que tener un buen ambiente de medios de comunicación, no solo 1, 2, 3 o 4 a los cuales las personas confíen. ¿A qué lo atribuyes tú, Paula, la desconfianza en general de los... ¿Por qué ha crecido, digamos, la desconfianza en los medios, digamos, tradicionales? Yo creo que hay muchos factores. El primero tiene que ver con el aumento de la desconfianza en general en todas las instituciones. Eso es como generalizado y está en Chile y está en otras partes. Pero también creo que en el caso de los medios no hay que olvidar que hay una cierta intencionalidad en que los medios de comunicación se desprestigian, ¿no es cierto? Eso lo vemos como más claro desde las campañas de Donald Trump. Es parte de una estrategia política que las personas no confíen en los medios de comunicación. Entonces, sin dejar de ver nuestras propias responsabilidades y sin dejar de ver el trabajo que hay que hacer diariamente y los errores que uno comete, tampoco podemos dejar de ver que hay una campaña permanente por minar la confianza en los medios de comunicación, y eso es parte de... Eso es súper interesante, Paula, eso es súper interesante. ¿Y tú lo ves en Chile? ¿Lo ves en Chile? ¿Lo ves desde algún sector? ¿Lo ves como algo premeditado desde, bueno, salió Mañalich en algún momento a pegarle un golpe a los medios, pero tú lo ves como algo premeditado? Porque a diferencia, uno podría pensar que Trump lo hace como todo autócrata, trata de debilitar a los medios, ¿verdad? En Chile parece que el escenario es distinto, pero finalmente estoy de acuerdo contigo, pero tú ¿no ves algo premeditado o simplemente los medios son débiles y le podemos pegar sin problema? Yo creo que lo que hay, Andrés, es que esa herramienta ahora está en una caja que tú puedes ir a buscar cada vez que las cosas no son convenientes para ti, o cada vez que te molesta algo, o cada vez que quieres esquivar una denuncia, tienes esa herramienta a la mano. Y antes esa herramienta no existía, no era tan fácil invocarla. Entonces creo que más bien es una salida fácil que puede tomar cualquiera. Y se puede tomar porque se sustenta en una cuestión que ya se ha ido estableciendo. Digamos que la idea de que hay una fake news en acosar a los medios de comunicación de fake news, pero como todas las fake news, se sustenta en una idea que es creíble, ¿no es cierto? No hay... Ahora, también, Andrés, coincido en que se sustenta en que los medios tenemos que ser más fuertes, y en ese sentido tenemos que ser también más rápidos, más innovadores, más atentos a nuestras audiencias. Yo estaba pensando un poco en relación a Cooperativa Podcast, es que cuando los medios tradicionales nos vemos como emplazados, lo primero que se nos ocurre, y ustedes han sido parte y testigos de ese proceso, lo primero que se nos ocurre a los medios es de qué nos deshacemos, como qué tiramos por la borda para seguir navegando, ¿no? Y ahí vamos nosotros, ahí van los periodistas, ahí van los edificios, los camiones, lo que sea. Y para mí, yo creo que si bien eventualmente hay cuestiones que tienes que reducir, la pregunta es ¿qué hacemos? No de qué nos deshacemos, sino que ¿qué hacemos para llegar a las audiencias, para reencantarlas, para renovar nuestro compromiso, que ya no es diario para crear confianza, sino que es como minuto a minuto, segundo a segundo. Oye, Paula, 24/7. y en relación a eso, de qué hacemos en vez de qué nos deshacemos, ¿cuánto nos falta hacer autocrítica y debates públicos respecto a nuestras falencias como industria y respecto a las falencias que tenemos cuando nos equivocamos en un medio, por ejemplo? Porque, no sé, yo he estado en conversaciones en un par de actividades con directores de medios en los que yo les preguntaba por qué no tienen conversaciones, y dicen, no, sí las tenemos, pero son a puerta cerrada. Por lo tanto, que un director de la segunda o director de la tercera u otros tengan la conversación a puerta cerrada, lo único que hace de una u otra forma es ratificar esa lógica de estar en este pequeño Olimpo donde sabemos cómo se hacen las cosas en vez de hacerlo públicamente. De hecho, yo no sé, a lo mejor ustedes que están mucho más en medio, yo estoy mucho más cliente en este minuto, si han visto, el outsider. Han visto mucha publicación esta semana de medios, no solamente para celebrar que estamos bien en el ranking, sino que para decir, oye, estamos mal como industria en el ranking. Yo creo que esas conversaciones
son las que ustedes están haciendo aquí, ¿no es cierto? Ustedes están conversando de medios y vienen de distintas experiencias, de distintas trayectorias. Yo creo que, Miguel, una vez nosotros lo conversamos cuando decíamos, tenemos la sensación de que en Chile el pay es muy chiquitito, la torta es muy chiquitita, entonces no tenemos ninguna opción de colaborar, nuestra única opción es competir, descarnadamente por ese pedacito de torta publicitaria, de audiencia, de ingresos, de recursos, de lo que sea. Y yo creo que eso afecta mucho nuestra incapacidad para como articularnos. Yo con la Natalia trabajábamos en radios distintas que compartían un edificio, que era una situación bien extraña, ¿no es cierto? Como que dos dueños distintos, digamos. La Tercera y el Mercurio compartieron el edificio y se cruzaron en las escaleras. Y a mí me gustó siempre mucho ver a Natalia y preguntarle un poco qué estaba haciendo y a quién traía y con quién conversaba, porque no la miraba como una competidora, sino que la miro siempre como alguien que hace radio igual que yo, entonces que tiene la misma curiosidad, probablemente intereses similares, ganas de llegar a las personas como con una forma similar. Entonces, esta conversación que ustedes tienen, a mí me encanta además que me saquen un rato del teletrabajo, el telecocina, el teleaseo. Me encanta estar aquí mientras mi familia está lavando platos en la cocina y conversar respecto a la industria que queremos y que nos gusta y en la que queremos seguir trabajando, yo creo todo. Claro. Yo te quería hacer una pregunta, no sé si me estoy adelantando a la Nata que tenía algo, pero te quería preguntar un poco por cooperativa mismo, en términos de cómo cooperativa tiene todo esta cosa que está en la memoria de la gente, ¿no es cierto? De que fue una radio súper importante en la dictadura y los tambores solamente te generan toda clase de asociaciones, ¿no es cierto? Que eso en general permanece. Y también siendo una radio en ese sentido también cuestionadora, o ya son los tambores te ponían en una situación de estar como opuesta al no sé, al poder, por decirlo, o a la autoridad. Tengo la sensación de que Cooperativa ha estado haciendo en todos estos años una transición y que ha sido difícil para la radio, como que la radio significa cosas distintas ahora para la gente. Y me interesaba cómo ustedes lo ven estratégicamente, te lo pregunto en sentido de que algo que hablábamos antes un poco, que hoy día yo veo que el cuestionamiento hacia no sé, hacia el gobierno, incluso el cuestionamiento crítico legítimo, digamos, incluso no partisano, casi no viene no siempre de los medios. O sea, no sé, viene de la Alejandra Matus, de Zipper. Hoy día las preguntas complicadas a los ministros hoy día se la hicieron en función de cosas que salieron en medios que no son tradicionales, digamos, en una investigación que hizo una periodista que hoy día no me acuerdo cómo se llama, pero la publicó anoche en Twitter. En Twitter. En un hilo, sí. Otra pregunta que fue de interferencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención que eso no viene de los medios tradicionales. Y de eso te quería preguntar, porque Cooperativa tenía un rol en ese sentido, y me da la sensación de que o los medios tradicionales, o Cooperativa en particular, pareciera que no estuviera en esa frecuencia, o no se viera, al menos, de manera tan visible como antes. Yo creo, y yo estoy contenta de que ese rol Cooperativa lo comparta con no solo muchos otros medios, sino con mucho otro periodismo. Porque hoy día yo creo que los grandes hallazgos, las grandes preguntas están surgiendo desde la cooperativa, y ya te voy a contar más, pero desde la cooperativa, pero también desde medios nuevos, desde medios dedicados a la investigación, o desde periodistas que, como tan bien reivindicaba Alejandra Matus, no están atrapados en Twitter, sino que pueden ocupar cualquier plataforma que esté llegando a las personas. Claro. Eso a mí me parece interesante. Hoy día una de las preguntas de la conferencia de hoy tenía que ver con si se vienen las 4 semanas más terribles para Chile o no. Y esa es una pregunta que surge de la cooperativa. Cuando uno está en la cooperativa segundo a segundo, que obviamente ustedes no tienen por qué estar, ni el público, Luis, pero te sorprendería cómo marca el debate nacional, cómo manda la conversación en muchos aspectos. Y yo no me puedo sino alegrar de que ese trabajo se haga en conjunto de nuevo, en todo un ecosistema. No te sirve tener la cooperativa que recordamos de los tambores, es porque estaba sola. En ese momento
además de las revistas de valiente trabajo en oposición, el proyecto Mónica González, Patricia Verdugo, Causa, Análisis, okay. Aparte de eso, la radio estaba sola, Luis. Entonces, sola tenía que llevarse el peso de emplazar, cuestionar, visibilizar a las personas. Hoy día yo me alegro mucho que la cooperativa no esté sola en eso, y que sean muchísimo las preguntas que surgen desde muchos lados, y por ejemplo, cortito, solo una cosa más, sí. Tiene que haber medios de periodismo de investigación, de nuevo, es un ecosistema, tiene que haber unos que investigan, tiene que haber una voz que le habla a todo Chile, y a todo Chile no es solo la elite, la cooperativa no le habla a la elite, le habla a todo Chile, y eso se siente cuando estás hablando, y a veces asusta un poco, y tienen que haber periodistas que trabajen de manera independiente, yo creo que todo eso tiene que existir. No, además el rol de la cooperativa, no olvidemos que es nacional, y ustedes además abrieron ahora un canal de ayuda, ¿no? De dar tu dato, tu pyme, tu venta de inmediato, lo mismo con es distinto hablarle a la élite que está en Santiago, en una comuna, que hablarle a todo Chile con distintas realidades. Yo creo que como medio de la cooperativa eso lo tiene como en el ADN, ¿no? Es muy diferente. Sí, aunque ADN es otra radio, pero bueno, sí. Sí, es cierto. No se puede usar. Oye, pero si uno mira las tres radios, perdón, Neil. Ahora esto es como que cooperativa del New York Times. Hagamos críticas también, pues. ¿Cuán rápida o lenta es la cooperativa respecto a los deseos de Paula Molina para que ande rápido? Wow, para que ande rápido. Por ejemplo, no sé, cuando tú propusiste un podcast, ¿te dijeron, yay, hagamos podcast? O ok, dejemos a Paula que haga lo que... O quizá es como, no, pero yo tengo la tipa que pasa en cualquier medio, no, yo estoy tapado de pega, ¿cómo además voy a hacer un podcast? Claro, como, a veces ustedes bueno, no. yo sé que a todos ustedes les ha pasado, y uno llega con una idea nueva y es como que trajeron problemas, o sea, como, oye, perdona, pero te traigo una idea. No tengo tiempo. Pero yo entiendo un poco de dónde viene eso, o sea, la operación diaria de un medio que va minuto a minuto es súper intensa, y en ese sentido los espacios de innovación hay que cuidarlos, hay que hacerlos, primero hay que encontrarlos, después hay que cuidarlos y hay que hacerlos florecer. Solo antes de tu respuesta, Miguel, quería comentarle algo a Luis, que justamente ahora, por motivos que se investigan, tuve que hacer una larga reseña desde que nace la radio cooperativa, asomando por una historia que ni yo conocía mucho. Y es impresionante porque cuando se inaugura cooperativa es la radio más poderosa de Latinoamérica, cosa que te llama la atención porque está México, está Argentina, había pesos pesados. Cuando empieza a transmitir se escucha hasta Mendoza, no me preguntes por qué ni cómo. Desde el principio está haciendo historia. Tiene el primer programa de debate que es solo de mujeres, y es un programa súper poderoso. ¿De qué año estás hablando? Estamos hablando de antes de los 80, antes de los 70, tienes a la Delia Vergara, tienes a una mujer creando el diario Cooperativa. O sea, cuando hoy día estamos hablando del liderazgo femenino, tú tenías una mujer que crea el diario Cooperativa, que es la Delia Vergara, y después tienes un panel de puras mujeres haciendo discusión política, que eso es en los 70, antes, digamos, del golpe. O sea, la cooperativa no sé, en algún momento, uno de sus primeros radiocontroladores es un ingeniero alemán que deserta de un barco nazi. Y llega como, no sé cómo llega al paraíso, y le preguntan más o menos, lo llevan a la cooperativa, porque era como la institución que estaba ahí, le dicen, ¿y usted qué sabe hacer? Y de alguna manera dice, yo soy radiocontrolador. Y construye parte del sistema de ingeniería. O sea, tiene una historia que es súper importante, pero que uno recuerda más en los 80. Eso como, tiene muchos hitos y a mí me sorprendió. Y Miguel, ¿cómo es innovar en la cooperativa? Innovar en la cooperativa tiene los mismos desafíos por los que han pasado todos ustedes. Es encontrar el espacio, es hacerse el espacio, es pedir que apuesten por ti, es prometer que uno no va a gastar demasiados recursos, es asegurar que uno lo va a hacer con poco y tratar de mostrar resultados lo más rápido posible. Yo creo que el Cooperativa Podcast llegó justo a tiempo, llegó en un momento preciso y le ha tocado nacer. ¿Fue antes del estallido, Paula? Trabajamos todo el año antes del estallido, por eso tenemos un podcast del estallido que es Retratos de Octubre, que tiene las voces de personas que viven en Plaza Italia, personas que cerraron sus locales, inmigrantes que decidieron quedarse, personas que decidieron irse, tiene toda la paleta. Pero le ha tocado duro a cooperativapodcast.cl, pero yo estoy muy contenta, creo que vamos muy
bien encaminados. Pero ahí, ¿ustedes ocupan el material que sale al aire por la radio o son contenidos totalmente nativos, como se dice también? Lo ocupamos todo. Yeah. Ocupamos todo lo que encontramos. O sea, lo que venga. Y teníamos los programas diarios, que no era simplemente cortarlos, sino que era cómo les damos una forma de podcast y dejamos que el diario Cooperativa, al aire libre en Cooperativa, el hablando de los programas de Cooperativa, las personas se los pudieran llevar y escuchar cuando quisieran. Claro. Y eso además nos aseguraba poder renovar, como tener una pauta que se renueva diariamente. Y luego tenemos un montón de productos nativos. Tenemos un podcast de tecnología, tenemos, yo creo, el primer podcast policial chileno, el primer true crime chileno, es de Cooperativas, Relatos Policiales, creo. No es tan importante ser los primeros ni los segundos, pero nos animamos a reconstruir historias policiales en audio y es fascinante. Así que bueno, tenemos de todo. Oye, yo te quiero sacar un poco Cooperativa porque, o sea, por tu capacidad de mirar, en general, mirar el periodismo de una manera mucho más amplia. ¿Y cómo ves nuestra profesión en este momento y a los medios? Porque más allá de la caída en la confianza de las instituciones en general, la calle del 18 de octubre se llenó con crítica a los medios. Los periodistas que salían a reportear lo escupían, lo echaban. Y eso refleja un poco de que hay una crítica, más allá de que nosotros queramos echarle la culpa a los cambios, a Internet, a cómo nos hemos deteriorado comercialmente. Hay un tema importante de cómo estamos viendo, porque la sensación de debilidad económica, la debilidad económica de un medio debe ser lo peor que le puede pasar a un medio, porque en el fondo se ve susceptible a un montón de cosas que justamente deterioran nuestra imagen. ¿Cómo ves tú el post-18 y este escenario bien complejo que estamos enfrentando ahora? Lo veo, yo siempre veo oportunidades, yo siempre veo salidas, estoy como cableada para encontrar la salida. Soy de esas personas que entran al cine y de dónde está la salida al tiro. Un poco por una personalidad ansiosa, pero también porque creo en buscar soluciones. Soy una persona que trata de solucionar las cuestiones. Entonces, mi primera mirada, Andrés, es efectivamente, es muy difícil. Aquí hay que hacer un trabajo delicadísimo en recuperar confianza y hay que hacerlo programa a programa, reportaje a reportaje, artículo a artículo, entrevista a entrevista. Estoy de acuerdo contigo en que es complicado el panorama. ¿Quién es futbolero acá? Así, futbolero... ¿no? Lucho. Ah, ok, ya, Mario. Lucho. Mario. Los problemas del fútbol se arreglan con fútbol, Sam. Con fútbol. Entonces, yo creo que los problemas, de verdad que lo creo, yo creo que los problemas del periodismo se arreglan con periodismo. Andrés, bueno, a todos ustedes les pregunto, Andrés tiene alta experiencia en medios grandes buscando espacios para innovar. ¿Cuánto nos falta por hacer? Nos falta todo por hacer. Nosotros cuando hicimos el robot, el chatbot de noticias con la Andrea Insunza y la Francisca Skoknit, por lo menos uno de mis temores era, dije, mañana todo el mundo va a tener un robot y todo el mundo va a estar dando las noticias por chat y va a ser, pucha, y nuestra idea, claro, nuestra idea se va a desaparecer en medio de tantos otros proyectos. Y no salieron muchos más. Entonces, de hecho, no sé si salió alguno, Miguel, no sé si tú recuerdas alguno, pero entonces, ¿qué pasa? Creo, Andrés, en el fondo, que la innovación es la respuesta en la forma y en el fondo. Mira, yo siempre me acuerdo de un reportaje que leí alguna vez respecto a cuando inventan el flash, ¿ok? Que es como una cuestión que no tiene nada que ver con el contenido del periodismo, ¿no es cierto? Y los gallos pueden ir a sacar fotos con flash, y antes no podían. Como sacan fotos con flash, empiezan a sacar fotos a cómo dormía la gente en Nueva York, cómo estaban hacinados, y surge un periodismo de denuncia que puede mostrar lo que pasa en la noche. Sí, claro, que es una historia súper bonita, ¿no es cierto? Que a uno se la enseñan y todo. A mí esa es una de las historias que más como que me golpea siempre, digo como, hay que inventar el flash. O sea, porque parece pura forma y es puro fondo. Es iluminar lo que no se ve. Entonces, de la misma manera, creo que hacer un podcast es llevar los programas a la hora que la gente pueda, donde pueda, en el teléfono, en la tableta, haciendo el aseo,
en el metro, si se tuvo que subir el metro. Yo creo que de esa forma podemos salir. O sea, vamos a salir de aquí pataleando y luchando, de ninguna otra manera. Y peleando también con los equipos comerciales, pues, Paula, porque quizás eso para muchos es, ojalá que no fuera pelea, ¿no? Y que fuera siempre que el producto que uno hace, como un podcast, por ejemplo, tenga una salida comercial por el bien de todos, para tener más equipo, para tener más recursos. Pero ¿cómo lo ves tú en el caso de los podcasts y de los medios en general? Como hoy día que estamos en una crisis económica grande y que los avisajes en los medios no están muy auspiciosos, que digamos. No, ¿sabes qué? A mí me pasó, yo le tengo mucho cariño al equipo comercial de la cooperativa porque me di cuenta de que casi no nos conocíamos. Hay una cosa súper sana en la cooperativa, de que lo comercial está tan separado del periodismo que están en otro piso y que como que no nos vemos. Entonces me parece que lleva al extremo la idea de que el negocio, las noticias por un lado y el financiamiento por avisaje por el otro, que me parece muy sano. Pero a través del podcast empezamos a conversar más y me di cuenta de que primero falta esa conversación, ¿no es cierto?, Sí. entre los que hacen los contenidos y los que los tienen que salir a vender. Pero creo también que tenemos que, y ustedes lo saben mejor que yo, tenemos que tener más ideas que simplemente buscar avisadores. Tenemos que buscar todo el avisaje que podamos. Pero también tenemos que buscar alianzas, también tenemos que buscar proyectos que puedan encontrar fondos en otros lados. Bueno, Miguel sabe mucho de eso. Tenemos que pensar en que eventualmente las personas, ¿no?, nos pueden ayudar. Ustedes saben que tenemos un podcast independiente, chascón, trasnochado, último, se llama La Franja. Yo lo quiero mucho, con Andrés Kalafsky, con Daniel Negro, con toda esa gente, ¿no? Gente de podcast. Bueno, y pusimos la opción de que nos pagaran un café para pagarle a nuestro radiocontrolador, qué sé yo, que tiene la pega de grabar y todo eso. Y la gente nos empezó a comprar café. Y a mí me impresionó mucho que nos compraran café, que es una forma de empezar a tener pequeños ingresos. Entonces, yo creo que eso tenemos que buscar. Otras formas de financiamiento, fondos, alianzas, Donaciones. Claro, y donaciones. Yo creo que las personas yo creo de verdad que pueden empezar a pagar por un buen periodismo, aunque sea muy poquito. No sé, ¿están suscritos a algo o se suscribieron a algo estos días? No, No. Zipper. Yo Zipper. No estaba suscrita y me suscribí el fin de semana después de todo. Después de que, claro, de que colocan ahí al frente lo que nos faltaba en cifras. Claro. Andrés, no sé, yo empecé... Porque la entrevista fue con el nuevo sitio que se llama La Voz de los que Sobran. Sí, es verdad, hay que reconocer eso. A la doctora del MinSal que habla de esto y después ellos sacan... Claro, ahora, Miguel, es en Hidalguía, el jueves a las 7 de la mañana, yo le pregunto a la exdirectora del BIES, le digo, ¿está segura de que las cifras que tiene el MinSal no son las que tienen ustedes en el DEIS? Y me dice, no son mis cifras. Entonces, de esa manera te das cuenta que la cooperativa, que a veces cuando empiezas a tirar el hilo, al final está la cooperativa. Ya. Y eso es bonito. Yo le pregunté, no te lo diría... La cooperativa no está pagando nada en este podcast hoy día. No, pero nada. Pero se los cuento porque yo le pregunté, porque cuando ella me dijo, esto es jueves, lo pueden revisar, jueves a las 7 de la mañana, me dice, bueno, es que el ministro en ese momento, Mañalich, el ministerio no informa las cifras de nosotros. Le dije, no puede ser, repítame eso. Me lo dijo 2 veces. Y ahora, pero hay una cosa, esa entrevista, Lucho, esa pregunta que la hice yo, pero la podría haber hecho cualquiera. Ya, esa pregunta es el hilo que hay que tirar. Nosotros seguimos en la noticia al minuto, lo que pasa en la calle, lo que pasa aquí, lo que acá. Pero alguien, si el sistema está sano, va a otro medio más chiquitito, claro, lo toma y lo investiga, lo mejora, lo amplía, ¿cachai? Y en eso ganamos todo. Entonces, yo todavía creo que la cooperativa está detrás, está siempre tirando el hilo, y a mí, o sea, si tiras el hilo, la encuentras. Y a mí eso me gusta mucho. Sí, yo siento que a los medios chilenos les falta mucha colaboración. Por ejemplo, cuando ustedes crearon la bot, me imagino que nadie llegó a decirle, oye, ¿por qué no trabajamos juntos y se suman a este medio? Le pasó a Poderopedia, que Miguel construyó Poderopedia, y básicamente los medios nadie se acercó. Y pasa con las escuelas de periodismo también. O sea, yo creo que hay una cuestión media de mentalidad chilena esta de buscar, de defender tu propio nicho y no buscar.
Y creo que básicamente el escenario, si no es colaborativo, va a ser peor todavía. ¿A ustedes te pasó eso con la bot? ¿Ustedes pensaban que alguien les iba a llegar a decir, oye, trabajemos juntos, es demasiado interesante este proyecto, innovador, es distinto? Yo pensé mucho en que iban a surgir ideas de trabajemos juntos y por ahí hubo algunas conversaciones, pero ninguna llegó a puerto, pero fueron menos de las que yo pensé. Había mucho más interés por la bot afuera. La bot, un día la Francisca y la Andrea las tienen que invitar y les va a contar, pero de verdad que la bot recibió una oferta y que yo decía, pero ¿cómo vamos a cubrir una elección presidencial en otro país? Y ni siquiera sabemos bien quiénes son los candidatos, como el robot, ¿no? Entonces, sí, me llamó la atención, yo creo que ahí se podrían haber establecido más alianzas. Bueno, la bot tiene ahora, sigue adelante y tiene proyectos súper entretenidos. Yo solo quiero decir que tú creas algo y como tú dices, André, hay que buscar espacios de articulación, de colaboración. De alguna manera pensamos que la única forma de colaborar es entregar tu idea gratis y que los otros se la lleven y tú quedarte como, ¿no? Ese es como nuestro susto. Y en realidad hay que pensar, a ver, cómo yo tengo una idea que se apoye con otra. A mí me interesa mucho articular algo en el podcast, de poder empezar a conversar entre todos, de hacer alguna conferencia grande, de empezar como a articularnos. Oye, tú hablas Es con una de mis pendientes. gente que hace podcast acá, hablan de cuando decían, no, si el podcast no lo va a escuchar nadie y no sé qué. ¿Se ríen de eso? Bueno, ¿sabes qué, Miguel? Hablamos poco porque piensa que este proyecto para mí sale justo antes de octubre, y de octubre hasta acá hemos tenido cualquier cosa menos una vida como Normal. como normal. Entonces yo creo que todas esas conversaciones que se podrían haber dado en conferencias, en encuentros, en el café, en algún lugar, no están ocurriendo. Ahora yo creo que el podcast todavía le falta mucho por crecer. Sí, ¿qué números tienen? Porque en el fondo está Crónica Estéreo la tercera, está Emisor Podcasting en las radios del 13, y están ustedes, digamos, como los tradicionales de medios. ¿Cómo están los números que se puedan contar? Porque uno no... Yo también tengo esa sensación, ¿ah? Que todavía es medio de nicho. Pero Es súper de nicho, pero yo creo que a lo mejor hemos ofrecido muchos productos de nicho. ¿No? Entonces, a veces uno confunde como lo que le piden con lo que uno está ofreciendo. Uno dice, o sea, si solo vendes, qué sé yo, no sé, flores, y todo el mundo viene a pedirte flores, bueno, no les estás ofreciendo otra cosa. Entonces, nosotros estamos ahora trabajando, acabamos de sacar El Camino, que es un podcast de el camino a los mundiales de fútbol, ¿no? Me acordé de Lucho, ¿no? Que está ahí. Ujú. Porque no teníamos un podcast de deporte, y habíamos empezado con podcast explicativos, con podcast de noticias, con de podcast... ciencia, ¿no? Claro, de Claro, cine. entonces te das cuenta de que tienes que ir ampliando tu oferta, diversificando tu oferta, renovando tu oferta. Todo eso es súper importante Sí. para el tipo de oferta que nosotros estamos haciendo. Miguel se ríe porque sabe que no le voy a dar números, porque son chiquititos, pero son muy, muy, muy sólidos para nosotros. O sea, lo que logramos fue crecer, y ya instalarnos como en una meseta que nos tiene tranquilos en este paso. Y sabemos que cada vez que lanzamos algo nuevo, ahora vamos a lanzar uno sobre la pandemia por dentro, ¿no es cierto? Yo veía que el Andrés destacaba la otra vez en Twitter lo que estaba haciendo el Clinic. Nosotros estamos trabajando en lo mismo porque hay una oportunidad de recoger en la voz de las personas lo que no estamos viendo al interior de los hospitales, y ahí vamos a tener un lanzamiento en los próximos días. Ahí yo quiero rescatar algo que mencionaba Paula, porque nosotros en nuestra Corea del Norte, el capitalismo, con un sistema de medios donde la agencia de medios funciona en una lógica muy cartel, poco competitiva y poco profesional, sin embargo, siempre manejamos como la misma lógica. ¿Cuántos son tus números en volumen? ¿Y cuántas páginas vistas? ¿Y cuántos clics? ¿Y cuántas páginas por mil? ¿Y cuánto por mil? Y no sé qué. Cuando resulta que lo bueno de estar en esta época es que ya no existe una plantilla y que perfectamente podemos argumentar proyectos distintos. The Daily, por ejemplo, es un proyecto súper de nicho que se convirtió en la herramienta de comercialización más brutal que tiene el New York Times. Pero es porque le dieron el tiempo y la posibilidad de experimentar y hacerlo, ¿ya? Y de jugársela, hacer un proyecto. Entonces, la realidad no cambia hasta que nosotros estamos dispuestos a cambiarla.
¿Ya? Si nosotros nos quedamos solamente con el modelo, no, es que así es el modelo de medios chilenos, mejor cerramos por fuera la puerta y nos dedicamos a otra cosa. O sea, sobre todo cuando el modelo de medios, como apuntaba Andrés recién, está en crisis, bajo amenaza, no solo desde el punto de vista de la confianza de las personas, sino que también del avisaje. O sea, las cosas no van a cambiar hasta que nosotros las queramos cambiar y empecemos a hacer esos cambios. Yo creo que esa es la respuesta. Paula, ¿en qué otros formatos están pensando? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, por los medios escritos que están innovando con, por ejemplo, estoy pensando en la tercera con la tercera PM, con los newsletters, y ellos se meten, entre comillas, un poco en el mundo del audio, que es, digamos, un mundo que en el mundo más, en la mirada más estrecha dice, bueno, este es el mundo de las radios. Ustedes están en los podcasts y están en el mundo online. ¿Están trabajando en otros proyectos que tengan que ver con nuevos formatos o van a poner sus fichas en la radio y en el online y en los podcasts? Es una excelente pregunta para mi jefe probablemente, Lucho, pero ¿sabes qué? La cooperativa tiene esa gracia, es una estructura grande y bien flexible, se mueve harto, o sea, por ejemplo, en estos días de pandemia están los podcasts que nosotros vamos sacando, pero al mismo tiempo hay toda una iniciativa para juntar instancias de ayuda con personas que puedan ayudar. Entre medio estamos haciendo un festival, y entre medio hacemos un encasa.cooperativa.cl, o sea, se mueve bastante. Nuestras apuestas más fuertes hoy sí son online, podcast y audio, deporte, es súper fuerte y sigue siendo súper fuerte, tiene su propio sitio el deporte, el airelibre.cl. Claro. Yo creo que la radio está hoy en haber visto que tiene una enorme capacidad. De hecho, durante algún tiempo decíamos, nuestro problema es que tenemos mucho contenido. Imagínate que no es como un problema. Claro. El problema es generar contenido. Nosotros tenemos demasiado contenido. ¿Cómo empaquetamos, reempaquetamos, buscamos otras maneras de llegar a las personas? Claro. Y como que estamos, yo creo que entendiendo cómo hacerlo. Yo ahora estoy súper contenta, por ejemplo, con el newsletter de los podcasts. Ya, están haciendo newsletter, también no lo conocía, no sabía sí. que estaban. Tienes que suscribirte en cooperativapodcast.cl. Lo que pasa es que también para las radios, cuando uno ve como la encuesta y todo, en general todas las radios en estos últimos meses también han subido su audiencia. Ha habido como una respuesta de la gente buscando compañía, y en radios como la cooperativa con mucho contenido, y también radios que, como la donde estoy yo, que es una mezcla de música y contenido, como en la justa medida, pero todas en general, independientemente del segmento, todas han crecido bastante. Sí, es una cuestión que, ustedes saben que cuando yo fui Nieman y qué sé yo, fui a Harvard, pero la verdad es que el truco de ir a Harvard es que además puedes ir al MIT. Y uno va como periodista, o sea, uno que, no sé si alguien acá es ingeniero, yo no soy ingeniero, uno va, pero más a Chicago que no sé qué, pero yo por lo menos iba súper acomplejada al MIT. Y tomé un curso que se trataba como del futuro de los medios, y en general en el curso le apostaban poco a la radio, al diario en papel, no era como lo más popular. Entonces yo me sentía como el dinosaurio de un curso que buena parte del curso trató sobre Gangnam Style, que estaba ese año recién saliendo, entonces yo sentía como, y había que hacer una investigación, entonces, ¿cuál va a ser el futuro? Básicamente como cuál va a ser el futuro de los medios. Entonces yo, después de muchísimo esfuerzo, en uno de los jardines del MIT, yo creo que el futuro de la radio, o sea, el futuro de los medios es la radio, y el futuro de la radio es la radio. O sea, el medio más antiguo, es de los primeros. Es como, ¿no? El más tradicional, el más antiguo, se escucha gratis, se escucha en todas partes, en todas las plataformas, ha estado siempre ahí, es compañía, es rápido, es en vivo, es información. La radio es el futuro de la radio. Esa fue mi conclusión. No fue muy popular, pero todavía lo pienso. ¿O no? Es como, la radio se hizo muy antigua. El único
el único formato que logra, por ejemplo, hacer un producto para toda América es el audio en podcast. No lo han podido hacer medios internacionales que han querido hacer el medio económico para América Latina, el medio de política para América Latina, porque se leen distinto, mientras que cuando uno escucha es de otra forma. Infobae algo hizo. Bueno, el país de España, tampoco podemos decir que tiene una fuerte presencia, pero sí tienes razón, o sea, que Radio Ambulante mucho más rápidamente haya logrado como instalarse y desde Estados Unidos hasta, no sé, Patagonia, es muy impresionante. Impresionante. Oye, Sí. tengo una pregunta cortita, Lo curioso de los podcasts, lo curioso de los podcasts es que, bueno, y la radio en general, es que ha sido de los medios que más tarde fue intervenido digitalmente. En el fondo, todos los otros medios tuvieron un efecto, las OTT para la televisión, el online para la web, para los diarios. La radio se mantuvo más o menos bien, y los podcasts no es algo nuevo. Los podcasts, nosotros teníamos un podcast de 10 años, Podcaster. Pero Podcaster se robo. Y se enterraron y volvieron a aparecer ahora. Es bien curioso el fenómeno, porque tecnológicamente no es que sea una gran diferencia lo que había antes con lo que había ahora, pero hay una diferencia en términos de la necesidad de consumo de cosas distintas. Yo creo que eso hace o sea, yo creo, ¿no? O los teléfonos que permiten que uno esté El escuchando teléfono más. también, ¿ah? La comodidad de escucharlo por teléfono no la teníamos hace 10 años. Sí, es verdad. Claro, llegaron, bueno, un saludo para todos los pioneros de podcaster, y de verdad, de corazón, porque yo creo que súper anticipados a su tiempo. Yo hoy día, cuando lanzo un proyecto, tengo una plataforma online tremenda para promocionarlo, tengo cuentas de Twitter para que posteen cada novedad, y sé que allá afuera hay muchísimas personas que tienen un teléfono y una conexión a internet para poder escucharme. Podcaster no le pasaba eso, estaba en un ambiente que era mucho más, menos rico para poder divulgar el audio. Así que creo que deberían reintentarlo, por mi modesta opinión. ¿No? Estamos muy viejos. Hablamos pura. Andrés, hay que hablar con Andrés Estamos Valdivia. tratando de transformar esto, que todavía no lo podemos hacer, en ya en los Spotify. Ahí estamos pegados. Yo creo. Bueno, conversemos. Pero de verdad. Justo lo que estábamos hablando. Esta es la única hora que estamos sobrios, Paula, ese es el problema. No es tan claro que estemos sobrios. Bueno, pero yo creo que un espacio de conversación de medios con personas que han estado y miran los medios y les interesan desde distintas partes en un momento de crisis es súper necesario. Así que Sí, felicitaciones a ustedes. Una pregunta más técnica, porque hemos visto que el podcast en Chile ha avanzado a pura voluntad y ganas de las personas que aman esto y que quieren probar y tal. Yo igual siento que todavía, como decías tú, estamos en pañales, y que sobre todo desde el lado de la producción sonora y de todo el registro sonoro callejero, más la lógica mucho más de reportaje, documental, nos falta mucho. ¿Qué cosas se pueden hacer a propósito de compartir y colaborar? ¿Qué cosas crees tú que tú puedes hacer para que eso cambie? Nosotros en la cooperativa lo que tenemos es un área técnica y equipos para registrar, mejorar, transmitir, producir y divulgar audio súper sólida, súper grande. Nosotros contamos con eso, y en ese sentido partíamos con esa tremenda ventaja, ¿no es cierto? Las personas han sido claves para Cooperativa Podcast. Los técnicos, los radiocontroladores han sido vitales y se subieron con todo este proyecto. Si tú me preguntas, Miguel, qué es lo que puede aportar la cooperativa, yo creo que como siempre, afortunadamente, el liderazgo es importante, es decir, como esto se puede y podemos trabajar con estándares periodísticos y podemos buscar un sano equilibrio entre cómo financiarnos y cómo seguir haciendo contenido que sea independiente, que sea periodístico, que sea de calidad y al servicio de las personas. Eso es como ya lo primero. Y luego, lo que yo estoy buscando y encontrando, además como bien rápidamente, son alianzas. Si hay un contenido que es de calidad y que tú quieres trabajar bajo los estándares de la cooperativa, conversemos, porque yo sé cómo grabar, registrar, producir, promocionar. A lo mejor puedo ayudarte a hacer que suene como tú quieres. Pero no necesariamente enseñarle a otros para que compitan con ustedes y mejoremos todo.
a mí me encantaría mucho lo que estaba diciendo, hacer una conferencia, que Claro, la pensaba claro. hacer. Primero, quiero hacer una conferencia y les voy a contar a ustedes porque quiero que nos juntemos, todas las personas que están trabajando en podcast, y conversar. Y ahí compartir prácticas, y ahí compartir qué sabemos hacer y qué no. Ahí, eventualmente, pensar en proyectos que se puedan como ensamblar. ¿Saben qué me interesa? Relato nacional, la rara, toda la gente, de los chiquititos y los grandes. Claro, ahora, yo no sé si ellos, no sé cuánto, no quiero decir que me necesiten porque para nada, o sea, tienen proyectos espectaculares ya hace mucho tiempo. Solo quiero decir que podemos conversar y a lo mejor podemos encontrar alianzas y formas de aprender entre nosotros, distribuirnos, a ver qué tienes tú que yo necesito y qué tengo yo que te puedo ofrecer. Yo creo que eso sería súper, súper entretenido. A mí me encantaría hacerlo, me gustaría muchísimo. Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa? Es como, ustedes han escuchado podcast, han visto lo que se está escuchando en Chile. Sí. Y a mí me interesa que trabajemos en un buen estándar técnico, en un buen estándar de contenido, que salgamos un poco de la etapa de inicio, ya estamos dando el salto y que se convierta en un espacio de calidad. Y para eso tenemos que hacer contenido de calidad y salir a promocionar contenido de calidad. Es súper importante porque, o si no, esos espacios se pueden colonizar desde cualquier lugar. Estoy pensando en Facebook, donde se empieza a compartir información y de repente tú ves que la información que se comparte ya no es información, sino que es un montón de cuestiones que no queremos, ¿no es cierto? Como discursos, no sé, antidemocráticos, o cuestiones que son de baja calidad, o cuestiones que no son periodismo, que pasan como disfrazadas de periodismo. A mí me gustaría mucho que tuviéramos un buen sistema de podcast con contenido de calidad, con audio de calidad, donde se privilegie la creatividad y donde trabajemos con un estándar. Bueno, eso me gusta. Que así sea, ojalá. Paula Molina, muchas gracias por esta buena conversa que hemos tenido en este cuarto capítulo de Mediápolis. Quedamos... Tengo a dos Nieman Foundation acá. Sí. Nieman, no Newman. Yo fui la Newman. Bueno, ¿quién sabe si futuro es Niman? Entre ustedes y entre quienes nos están escuchando, ¿no? Yo no lo descarto. ¿Harán test de droga o no para recibirte? No, por suerte. No, aquí está la prueba de que no lo hicieron. Oye, pero muchísimas gracias y toda la suerte a ustedes, a estas conversaciones, los voy a ir siguiendo. De verdad, yo creo que son diálogos muy, muy necesarios. Mata el mejor secreto guardado de Internet. Gracias a ti, Paula. Muchas gracias, muy Paula. Bien, chao. Muchas gracias. Chao, estén bien. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Besos. Chao, chao.